por el audio o por el chat, y yo así vuelvo a repetir lo que no se entendió, ya porque tenía como irregular el internet, o se suena, se escucha robótico, cortado, ya para que me digan, y yo vuelvo a repetir la idea, ¿de acuerdo? Entonces, chiquillo y chiquilla, la idea es la siguiente. Hasta el momento, formalmente, al menos con un grupo de los que han sido más regulares o fieles al Preu-CREPS, yo he estado viendo lo que es nomenclatura básica de química orgánica, es decir, de compuestos alifáticos o lineales, alcanos, alquenos y alquinos, cicloalcanos o hidrocarburos cíclicos, y he visto algo de aromáticos también. Algo de aromático, es decir, el benceno, que es un anillo que parece un panal de abeja, que tiene fórmula C6H6, y hablé algo de una nomenclatura asociada a los bencenos o a los aromáticos, que es la nomenclatura orto, meta y para. Una nomenclatura que posiciona radicales o posiciona grupos funcionales en posición específica para ese aromático benceno. Eso fue lo que estaba pasando más o menos la última semana. Entonces, ahí como que se enredó un poco la cosa, porque como les explicaba a usted, a veces gente se incorporaba por primera vez, entonces como que tenía que hacer una introducción y un repaso de lo último que había dicho. ¿Ya? Entonces, de todas formas, yo les dije que finalizando estas materias, yo puedo hacer un repaso quizás más general o comprensivo de la materia que hemos estado viendo. ¿Ya? No me cuesta nada hacer eso. Es como una especie de resumen general de orgánica, por así decirlo, como un resumen general de orgánica o de los temas en general, para tratar de poner al día a la gente que no ha venido o a la gente que por algún motivo no pudo asistir a clase. Entonces, explicando un poco el contexto. Los hidrocarburos, ustedes saben que, o deberían saber que son compuestos formados por hidrógeno y carbono exclusivamente. Vale decir, son cadenas. Esas cadenas, a ver si se las, no sé, si una cadena cualquiera, no sé, son cadenas que pueden ser, como les dije, lineales, pueden ser cadenas lineales, ¿no es cierto? Cadenas lineales que tenemos que nombrar, que pueden tener dobles enlaces o triples enlaces, o etcétera, etcétera, pero también pueden ser estructuras cíclicas, como ya les conté, que pueden tener asociados, por ejemplo, alguna clase de radical o alguna clase de hidrocarburo. Entonces uno tiene que ponerle el nombre a esa estructura. Y se pueden representar ya sea como cadenas donde están escritos los átomos de carbono e hidrógeno y los enlaces y todo lo demás, pero también podría ser de que ustedes no tuvieran representados los átomos de carbono ni los hidrógenos, sino que les dibujaran una especie de serrucho, que ya expliqué varias veces, al menos los que ya han venido a clase, que expliqué que el serrucho no era un serrucho, sino que era, en el fondo, cada uno de estos palitos representa un enlace covalente, que está uniendo carbonos. Entonces, cada vértice de la estructura que yo dibuje, que sea un cuadrado, sea un triángulo, sea un serrucho, lo que sea, está representando realmente un carbono que tiene implícito hidrógenos dentro de la estructura. Entonces, en el fondo, para una persona que no sabe nada de orgánica, es como que ya hay que decirle, mira, tienes que identificar que cada vértice está formado por un carbono, el cual es tetravalente, vale decir, puede formar como máximo 4 palitos o 4 enlaces covalentes. Entonces, hay que tratar de no pasarse de, ¿no es cierto?, la cantidad de enlaces que haga, y luego, aplicando las reglas UPAC, nosotros les tenemos que poner un nombre. El nombre depende de la cantidad de átomos de carbono que tenga la cadena principal, y luego tenemos que seguir una serie de reglas como tratar de darle la menor numeración posible al hidrocarburo, sea lineal o sea cíclico o lo que sea, en función de determinar, ¿no es cierto?, la posición de los radicales o grupos funcionales que estén enchufados a la cadena principal, sea una cadena lineal o sea un ciclo. Y, y hay una serie de reglas que habíamos dicho, por ejemplo, que cuando ustedes se encontraran, ¿no es cierto?, con un hidrocarburo que fuera cíclico y tuviera más de un radical, ¿no es cierto?, unido a un vértice, o sea, un carbono, yo me voy a fijar cuál es el radical que tiene mayor cantidad de carbonos, porque el radical que tenga mayor cantidad de carbonos es el radical que tiene mayor jerarquía UPAC, y por lo tanto a ese le voy a asignar el carbono 1 de la cadena, cuando se trata de un anillo o de un hidrocarburo cíclico cerrado. Ya estoy repitiendo algo que se supone que ya pasé en algunas clases anteriores, así que si alguien no vino a esa clase o faltó
para más o menos sepa que eso estuve viendo, ¿ya? Se tiene que poner al día, o yo después cuando hago un repaso, ahí lo trato de poner al día de alguna manera, ¿ya? Lo mismo si es que hubiera un doble enlace o un triple enlace. Porque, por ejemplo, hasta el momento yo les pasé estos ejemplos de los enlaces dobles o los triples, se los pasé en cadenas lineales. Pero si yo tengo una cadena cerrada, también el doble enlace es un elemento, o el triple, que tiene jerarquía UPAC, y ese nos daría la oposición desde donde empezaríamos a contar también la cadena. ¿Por qué? Porque el carbono 1 o el enlace 1 va a estar dado por el doble o el triple enlace. Entonces, se aplica las mismas reglas o las mismas normas generales que aplicábamos, ¿no es cierto?, para un hidrocarburo lineal, pero también para el caso de un cíclico. Y para el caso de los aromáticos que les dije en su momento, los aromáticos les conté que eran organizados en base a un benceno, que es un ciclo hexatrieno, o sea, un ciclo hexano que tiene 3 dobles enlaces que pueden cambiar de posición. Son enlaces dobles en el fondo. Y los electrones de los orbitales pi, o de los enlaces pi, ¿no es cierto?, del enlace doble de los aromáticos del benceno, es lo que cambia de posición. Entonces esta estructura se dice que presenta resonancia, porque los enlaces dobles van cambiando de posición, ¿ya? Los electrones de los enlaces pi, ¿no es cierto?, de los enlaces dobles. Acuérdense que también hace mucho tiempo atrás, hace más de un mes, yo les pasé a ustedes que había que saber lo que eran los enlaces sigma y los enlaces pi. Sorry por si alguien faltó a esa clase, pero tiene que saber también eso. Los enlaces pi se encuentran en los dobles y en los triples enlaces. Y en los enlaces sigma son todos los enlaces simples que existan entre átomos, sean carbono, sean hidrógeno, o sea oxígeno, lo que sea. Se habla de enlace sigma, ¿ya? Entonces, la nomenclatura de aromáticos reconoce cuando tengan dos sustituyentes o dos radicales o dos grupos funcionales, la nomenclatura orto, meta y para, que es 1,2 orto, 1,3 meta y para 1,4. Esto ya lo mencioné también en clase anteriores, ¿ya? Así que estoy simplemente haciendo una especie de repaso rápido. Entonces, lo que quería pasar hoy día era el tema de los grupos funcionales, como les explicaba anteriormente, porque es un tema que es, yo diría que casi más importante de lo que hemos estado viendo, porque hay años en que no les preguntan nada de nomenclatura UPAC, o sale una pregunta de nomenclatura UPAC, así como identifique el nombre del hidrocarburo, y hay otros años en donde el DEMRE les coloca preguntas inmediatamente de grupos funcionales. O sea, como que se salta el hecho de que ustedes tengan que nombrar un hidrocarburo, ponerle un nombre a la estructura, sino que se salta eso y inmediatamente pasa a los grupos funcionales. Y pasa a que ustedes identifiquen el grupo funcional o que tengan que colocarle el nombre al grupo funcional, lo cual sería como de un nivel de dificultad mayor. Entonces, vamos a partir de cero, como les dije. Hola a todos los que se vienen incorporando, ya por si acaso, no estoy pendiente del chat ya, pero todos los que se vienen incorporando, sean nuevas o si han venido antes, les doy la bienvenida. Yo estoy ahora partiendo de cero con grupos funcionales por si acaso, ¿ya? Entonces, yo lo que le diría a alguien que nunca en su vida ha visto esto antes, es que lo que tiene que hacer es agarrar un lápiz y un papel, agarrar un POSIT, no sé, de estos pegatinas, ¿no? Y lo que tiene que hacer es anotar, ya sea desde un libro, ya sea desde una diapositiva, ya sea desde, no sé, un material de un preu, lo que usted quiera, da lo mismo el preu, lo importante es que usted agarre, ¿no es cierto?, y anote el grupo funcional y su fórmula general. Y eso usted se lo aprende de memoria. Aquí no tiene nada que ver con aplicar algo, hacer una fórmula. Aquí es memoria. Es memoria, chiquillos. ¿Ya? Entonces aquí lo que le estoy pidiendo básicamente es que ustedes reconozcan la fórmula general y el nombre que tiene ese grupo funcional. Luego, una vez que tengan eso, vamos a pasar a cómo se nombra en términos de nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC, para el que no tiene idea, es el idioma común que utiliza la química para poder nombrar los compuestos orgánicos. Entonces, los chinos, los rusos, hablan distintos idiomas. Pero si yo tengo un químico chino y un químico ruso, se van a entender igual a través de la nomenclatura UPAC, porque es un idioma universal, es un estándar, ¿entienden? En química, ¿ya? Entonces, esta nomenclatura UPAC ustedes la encuentran en sus productos que tienen ustedes en el baño, pues chiquillos. Si usted me dice esta cosa no tiene nada que ver con vida, ¿cómo que no tiene que ver con su vida? De partida me imagino que usted sabe lo que es el etanol, pues. Para el 18 tiene que haber conocido lo que es el etanol.
sobre todo si ustedes son de mayores de edad. Las cervezas tienen etanol, ¿no es cierto? El vino tiene etanol, los curantos o los cocimientos tienen etanol, se le echa vino blanco al pollo, todas esas cuestiones. Bueno, a lo mejor usted me dice, yo nunca comí un cocimiento. Bueno, vaya al sur y cuando pase la pandemia, o la pandemia va a durar en tiempo, así que igual, con pandemia vaya un día al sur, ¿no es cierto? Y coma curanto y pruebe lo que es un cocimiento, ¿ya? Eh, Tienen vino, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿no es cierto? Si usted agarra, ¿no es cierto? Desde el talco hasta el desodorante que usted me dice, yo no uso desodorante, pero bueno, si no usa desodorante, agarra el jabón, agarra cualquier producto que usted tenga ¿cómo se llama? En el baño, ¿no es cierto? Y miren, ¿no es cierto?, los químicos que tienen, para encontrar que hay muchos productos que nombran los productos químicos según esa nomenclatura yupa que yo les cuento, ¿ya? Y hay otros que les ponen los nombres como tradicionales, químicos, que son como los nombres así, como, no sé cómo diría, como nombres no formales, sino más bien nombres informales, pero la mayoría de los productos incluyen las cremas, los cosméticos, incluyen el nombre químico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como les dije anteriormente, esta nomenclatura es la misma nomenclatura que aplicamos para los compuestos orgánicos que yo pasé el último mes. ¿Hayan estado presentes o no? Que yo pasé una nomenclatura que habla de que tenemos que identificar una cadena principal, una cuncuna, ¿cómo se llama? Una especie de anillo, lo que sea que tengamos, le tenemos que poner el nombre según la cantidad de átomos de carbono que tiene, y luego tenemos que ir nombrando todas las cositas que tenga. En este caso, yo tengo que también nombrar y posicionar lo que se llaman grupos funcionales, que se le van a ir enchufando como accesorios a esta cadena, a esta cuncuna, a este anillo, y lo voy a tener que nombrar. Y, y va a determinar el apellido de la estructura o de la figura. Entonces, las figuras tienen un nombre, así como usted tiene un nombre, o yo tengo un nombre, y además yo tengo un apellido, o sea, pertenezco a una familia. Entonces, el grupo funcional le otorga una familia, le otorga un sentido de pertenencia al hidrocarburo, ¿se entiende? Entonces el hidrocarburo tiene un nombre, pero cuando yo le incluyo estos como grupitos funcionales, ahora adquiere un apellido. Entonces, por ejemplo, yo tengo cualquier clase de hidrocarburo, supongamos el etanol, que ya les dije que me imagino que la mayoría de ustedes lo conoce, y si no lo conoce porque lo ha consumido, es porque está presente en muchos productos que uno usa típicamente. Entonces, el etanol proviene del etano, que es un alcano saturado, es decir, un hidrocarburo formado por carbono e hidrógeno, saturado porque solo tiene enlaces simples carbono-carbono, que tiene dos carbonos. ¿Por qué? Porque ya les expliqué en clase, a los que han venido a clase, que si yo tengo un carbono, se usa el prefijo met. Si yo tengo dos, utilizo el prefijo et. Por eso que existe el etano. Si tengo tres, utilizo el prefijo prop. Si tengo cuatro, but, y así sucesivamente. Y me tengo que aprender de memoria cómo se llaman los hidrocarburos según la cantidad de átomos de carbono. Entonces, etano significa dos carbonos y etanol significa que tengo los mismos dos carbonos del etano, pero ahora le enchufé un alcohol, un grupo hidroxi o hidroxilo o OH. Entonces, el etanol ahora, o sea, el etano ahora ya pertenece a la familia de los alcoholes, ¿ya? Alcohol etílico o etanol es la misma cosa. Entonces, yo de ahora en adelante, cada vez que vea una estructura que tiene OH, yo voy a decir que pertenece a la familia de los alcoholes. Yo voy a decir que pertenece a la familia de los alcoholes. ¿Por qué? Porque tiene OH en su estructura. Ahora, si yo, por ejemplo, veo que tengo un benceno, un aromático, y yo le coloco un OH, el benceno se va a llamar ahora fenol. Entonces, usted me dice, bueno, pero si usted me dice que se llama benceno, debería llamarse bencenol. Sí, estoy de acuerdo. Deberían haber puesto bencenol porque ese es su nombre, pero el benceno también se puede decir, o se puede nombrar con el nombre de fenil. De hecho, yo les dije que cuando el benceno era radical de una cadena larga, se hablaba de un fenil como radical o como grupo alquilo o grupo accesorio. Tengo la cuncuna gigante y le cuelgo una cartera. Entonces la cartera que le cuelgo a la cuncuna va a ser el benceno, pero ya no le digo benceno, le digo fenil. Está como un radical accesorio. Entonces, si yo tengo un alcohol que se enchufa al eh, benceno, entonces hablo de fenol, ¿ya? Luego tengo los aldehídos. Los aldehídos son aquellos compuestos orgánicos que tienen el grupo CHO. El grupo CHO es un grupo que se caracteriza porque tiene
un carbono que se une con un doble enlace a un oxígeno y luego un enlace simple a un hidrógeno. Entonces aquí lo tengo como simplificado, pero en realidad incluye el grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque el carbono se está uniendo con un doble enlace al oxígeno y con un enlace simple al hidrógeno. Si no entienden algo, chiquillos, de lo que estoy diciendo, sobre todo los que no han tenido la suerte de tener química en el colegio, tienen que decir para que yo pueda como explicar esto quizás de manera más detallada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el metanal o formaldehído. Entonces, usted me dice, ¿qué significa meta? Meta viene de metano. El metano es un hidrocarburo que solamente tiene un carbono, porque le dije que met era el prefijo de un carbono, et era de dos, prop era de tres, etcétera, etcétera, en una tabla que ustedes pueden sacar de Wikipedia o de Google y que se la tienen que aprender de memoria desde el carbono 1 hasta el carbono por lo menos el 10, ¿ya? Porque es un lenguaje, chiquillos. Sorry, pero es un lenguaje que hay que aprenderse. Ahora, esta cuestión, chiquillos, miren, voy a ser bien sincero, antes de seguir como con esta cuestión. Todo depende de cuáles sean sus expectativas y cuál sea su meta, chiquillos, cuáles sean sus objetivos. ¿Ya? Porque si usted me dice que tiene una meta en relación a su NEM y su ranking, que no es de excelencia, a lo mejor no es necesario que profundicemos mucho en esto de los grupos funcionales. Basta con que usted tenga una noción general de orgánica, se aprenda, ¿no es cierto?, el nombre del grupo funcional y chao. Y se olvida del problema. Y usted a lo mejor se focaliza más en biología o en física, no sé. Ya, por eso les digo, depende de cada uno de ustedes. Yo ahora voy a tratar de pasarles la materia como de la mejor forma posible, pensando en que en el fondo queremos que todos tengan todas las preguntas buenas de química orgánica, ¿entienden? Vayan a dar común, mención o lo que sea. De estas preguntas las tengan buenas, como apuntando a un puntaje de excelencia, pero si ustedes, ¿no es cierto?, insisto, hay alguien que no necesita sacar 800 en ciencia, sino que se conforma con tener 500 o 550 y 600, mientras le vaya decente en matemática y lenguaje, saque 600, entonces está al otro lado. Entonces, claro, hay temas que podríamos empezar a guardar en el bolsillo, ¿entienden? Literalmente, por ejemplo, a una alumna o un estudiante que no tenga mucha necesidad de puntaje, ya, yo le podría decir, ya, lo que yo necesito es que usted se aprenda la fórmula general y el nombre que tiene este grupo funcional. Y listo, con eso estamos listos. Entonces, en cambio, el que quiere entrar a estudiar medicina o quiere, no sé, entrar a odontología o ingeniería civil y necesita sacar sobre 700, ya, a esa persona vamos a decirle ya, aparte de eso, usted tiene que aprenderse obligatoriamente la nomenclatura UPAC y ojalá saber cómo nombrar cada compuesto. ¿Por qué? Porque usted está apuntando un puntaje de excelencia y sobre todo si quiere dar mención química. Entonces usted está amarrada de mano o de pies porque no puede omitir este tema. Entonces, cada cual tiene que saber dónde le aprieta el zapato, ¿entienden? Entonces, vuelvo a repetir acá la idea. Se entiende que el aldehído es aquel R significa de ahora en adelante, chiquillos, radical, o sea, una cadena de carbono e hidrógeno. Puede ser un ciclo, puede ser un aromático, puede ser una cadena lineal, da lo mismo. R representa radical o un hidrocarburo. Cuando tengo este radical que se une al CHO, yo hablo de que tengo un aldehído. Y CHO ya les dije que es un carbono que se une con un doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. Quiero saber si eso se entiende o no. Chiquillos y chiquillas. Ya, yo no sé si usted, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿ya? Esto, chiquillos, tiene mucha relación, se les voy a hacer un paréntesis, esto tiene mucha relación con biología. Esto tiene relación con biología, chiquillos. ¿Por qué tiene relación con biología? Porque cuando yo pasé con ustedes biología a principio de año, no me acuerdo cuál fue la clase que les pasé, no, no era esta. Pero yo les pasé una clase de moléculas orgánicas, por ejemplo, y ahí hablaba un poco esto de los grupos funcionales. Déjenme ver, creo que tenía por aquí un mono, solo quiero mostrar un mono, ¿no? Ya, este mono, por ejemplo, miren acá, este monito que ustedes están viendo aquí, representa, este monito representa a los azúcares, fíjense bien, ya, para que lo vean bien, los azúcares. Los azúcares ustedes saben que son
moléculas orgánicas se llaman carbohidratos. Esto entra en un módulo común obligatorio de supone de biología. No entra en mucha profundidad tampoco, así que no hay que preocuparse, pero me refiero como tener una idea general. Y acá están mencionadas las tres principales hexosas o azúcares simples, de hidratos de carbono simples, monosacáridos que existen en la naturaleza, y se menciona la glucosa, la galactosa y la fructosa. Fíjense que la glucosa tiene muchos grupos OH, es una cadena que tiene muchos grupos OH, ¿sí? No sé si alcanzan a ver en la diapositiva, y si ustedes se fijan en el extremo superior, tienen un grupo COH, COH, o sea, el grupo CHO. ¿Qué significa el grupo CHO? El grupo CHO, chiquillos, significa grupo aldehído. Entonces, la glucosa, Sí, pero la es que glucosa, chiquillos, la tabla de los simples la hiciste es bien. un aldehído. La glucosa es un aldehído. ¿Por qué la glucosa es un aldehído? Porque tiene el grupo CHO. Tiene el grupo CHO. Usted me va a decir, bueno, pero también tiene el grupo OH. Sí, tiene el grupo OH, chiquillos, pero el grupo CHO tiene más jerarquía que el grupo OH o el grupo alcohol. O sea que en el fondo, entre grupos funcionales existe una jerarquía también UPAC. ¿Se acuerdan que yo les pasé a ustedes que el doble enlace era más potente que los radicales por separado y que el triple enlace a su vez era más jerárquico o tenía más importancia que el doble enlace? ¿Se acuerdan que les pasé eso? Al menos los que han venido a clase, y les pasé nomenclatura UPAC, y les dije que si yo tengo una cadena, una especie de cuna de carbono e hidrógeno, y tengo en un extremo un triple enlace, en el extremo izquierdo, y luego en el derecho tengo un doble, el que gana es el triple. ¿Se acuerdan que les conté eso? Porque hay como una jerarquía. De la misma forma también pasa en los grupos funcionales. Yo puedo tener cadenas donde tengo más de un grupo funcional, y hay un grupo funcional que va a tener más jerarquía o va a ser más importante que otros. Entonces, el grupo funcional más importante es el que le va a poner el apellido finalmente. El apellido o del que va ligado al nombre del mono, del hidrocarburo, lo que sea, la molécula orgánica, va a depender del grupo funcional que tenga mayor jerarquía UPAC. Entonces, por ahora estoy diciendo simplemente que la glucosa es igual que la galactosa, son aldehídos o son aldosas, así se llaman en química, en biología finalmente. Y la fructosa, fíjense, que tiene un grupo que es el grupo CO, que se llama cetona, el grupo cetona-CO. O sea, todos son polialcoholes, todos tienen el grupo H o alcohol o hidroxilo, pero además tienen estos grupos que ya les dije que es el grupo aldehído y el grupo cetona, y esos grupos son más importantes que el alcohol, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de los grupos funcionales que le estaba pasando. Si ustedes se fijan acá, tenemos, ¿no es cierto?, que yo hasta el momento no le he pasado jerarquía ni nada. Yo sí que lo único que quería mostrarles era cómo yo identifico el grupo aldehído, ¿sí? El grupo aldehído les dije que es tener algo que tiene el grupo 8. Y ya les conté que el grupo 8 es tener un carbono que se une a un doble enlace y que se une a un hidrógeno. Luego tengo lo que se llama la acetona. La acetona tiene como fórmula general típicamente el grupo CO, pero el grupo CO solo, por así decirlo, que se une o está entre medio de dos cadenas, o de dos átomos de carbono, o en el centro de una estructura. Entonces, por ejemplo, yo recién les mostré la fructosa, y le dije que la fructosa tenía el grupo CO, y por ese motivo la fructosa se clasificaba como cetona, ¿ya? Luego tenemos el éter, que se caracteriza por ser, su grupo funcional es característicamente, se describe como ROR, o sea, radical, oxígeno radical. Es como que un oxígeno sirve como de conexión o de enchufe entre dos cadenas, o entre dos tipos de hidrocarburos, y a eso se le llama éter. Si ustedes se fijan, es diferente al alcohol, es diferente al aldehído, es diferente a la acetona, porque aquí estoy hablando solo de un oxígeno que está uniendo, a través de enlaces covalentes, obviamente, a dos cadenas, o a dos radicales, o dos hidrocarburos. Luego tengo el ácido carboxílico, que tiene típicamente la estructura COOH. O sea que tengo un carbono que se une con un doble enlace a un oxígeno, y luego hay un OH que está uniéndose, ¿no es cierto?, a este carbono. Entonces, el grupo COH se une a una cadena y le otorga
el que este hidrocarburo ahora pase a ser parte de la familia de los ácidos. Por eso que cuando uno habla de ácido carboxílico, o cuando uno habla del aminoácido en biología, uno habla de que tiene el grupo COH en la estructura. No sé si se acuerdan de los aminoácidos, que son los constituyentes básicos de las proteínas, o el monómero o la unidad básica que forma las proteínas. Justamente tienen el grupo ácido, el grupo COOH. Los ácidos grasos, que forman parte de las grasas neutras y que permiten la formación de los fosfolípidos de membrana, los fosfolípidos de membrana, recuerden que están formados por diglicéridos, y los diglicéridos tienen, a su vez, ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos es una cadena larga de carbono e hidrógeno que en un extremo tiene el grupo ácido. Por eso se llama ácido graso. Se llama ácido graso porque tiene el grupo ácido, no es porque se lo inventaron nomás. ¿Entienden? Exacto. Entonces, luego tenemos el éster, que es un grupo que se caracteriza porque tiene el grupo COO o el CO2, como usted quiera llamarlo. El tema es que es un carbono que se une con un oxígeno por un doble enlace y luego se une con un enlace simple a otro oxígeno. Y esto está entre dos cadenas. Entonces uno habla de RCOOR, o sea, de el grupo éster. Luego tenemos el grupo amina, que es el grupo NH2. De hecho, el aminoácido tiene el grupo amino y tiene el grupo ácido. El grupo amino, entonces, es el NH2, se une a un radical o una cadena o lo que sea, hidrocarburo, y luego tienen el grupo amida con D de dedo, que se caracteriza porque el NH2 se une al carbonilo, o sea, al CO, y esta a su vez se une a un radical o a una cadena. Entonces vuelvo a repetir, el OH uniéndose a algo se llama alcohol. El CHO, cuando se une a algo, se llama aldehído. El CO, que está dentro de una estructura, se llama cetona. El oxígeno, que une dos radicales o dos cadenas, se habla de éster. El COH, cuando se une a una cadena o a una estructura, se habla de ácido. El éster es cuando tengo el COO que se une, ¿no es cierto?, por una parte a una cadena y mediante el oxígeno a otra cadena. Entonces es como una estructura compuesta. La amina es cuando yo le enchufo un NH2 a algo, y la amida es cuando yo le enchufo un CONH2 a algo. Entonces, si ustedes se fijan, lo primero que tienen que hacer es aprenderse la fórmula general de los grupos funcionales. Entonces usted me dice que esto es difícil. Es que no es difícil, es memoria fotográfica, chiquillos. En el fondo, esto que les estoy mostrando, yo necesito que ustedes se lo aprendan, nada más. Esto que se lo estoy mostrando aquí. Luego, si yo quisiera ir profundizando, tendría que ir diciéndole ya, ¿cómo se llama cada uno de ellos? Por ejemplo, los alcoholes terminan en ol. Los aldehídos terminan en al. Estoy viendo la tabla nomás, chiquillos, no estoy haciendo nada más. Las cetonas terminan en ona. Los éteres terminan en éteres. Los ácidos terminan en oico y tienen antes la palabra ácido. Ácido oico. Los ésteres tienen un nombre compuesto que termina en ato de hilo. Las aminas terminan en amina y las amidas terminan en amida con D de dedo. Entonces, hay algunos que es más fácil identificarlo. Si yo les digo que tengo una dietilamina o algo así, que termina en amina, como que uno debería saber automáticamente que se trata de una amina. O si yo le digo que tengo un, no sé, un propanol, uno sabe que tiene un alcohol porque termina en ol. ¿Se entiende? Entonces, no sé si es muy complejo para alguien que nunca ha visto esto, pero lo que yo necesito es que las personas que no han visto nunca antes este tipo de materia, que bajen de Wikipedia, de internet o lo que sea, o un pantallazo de este mono que estoy mostrando ahora, como sea. La cosa es que anoten en un papelito la fórmula general, como les dije, cuál es el nombre del grupo funcional, y luego, ojalá, la terminación. Y con eso ya tenemos por lo menos un 70% de la materia de grupos funcionales. ¿Por qué? Porque el resto sería ya empezar a meterse directamente en lo que son cada grupo y la nomenclatura UPAC de cada grupo. Entonces, antes de seguir, les voy a mostrar una imagen de un ejercicio, PTU, para que más o menos sepan. eh, por ejemplo, acá tienen un ejercicio, chiquillos y chiquillas, que es de una PTU antigua, admisión 2017, pero de todas formas igual nos sirve para representar lo que yo quiero que entiendan ustedes más o menos, que se les puede preguntar. Entonces, por ejemplo, acá me dicen que tengo una estructura, me dicen que el boldo de un árbol endémico de Chile central
y tiene un alcaloide que se llama la boldina y tiene esta estructura, ¿ya? Entonces, yo no tengo idea si ustedes han tomado agüita de boldo, es como de esas típicas hierbas, ¿ya? Entonces, tenemos un alcaloide aquí. Entonces, si ustedes se fijan en esta estructura, la pregunta tiene que ver con el reconocimiento de los grupos funcionales. Por ejemplo, lo que estaría pidiendo aquí el DEMRE es, o que les pedí este año a estos alumnos es, Profe, si una pueden ver un consulta. mono, dígame, escucho. Se supone que ahora la prueba cambia porque va a ser más como más problema, ¿no? Entonces, se supone que esto para la prueba de ahora vendría siendo fácil, o va a continuar esta misma estructura, o mediante esto me pueden plantear como alguna pregunta de razonamiento, esa es la palabra, alguna pregunta de razonamiento, o solo esto va a ser como reconocer el grupo funcional. O sea, pensando en cómo van a apuntar las preguntas este año. No sé si me expliqué bien. Sí, no, por supuesto. Mire, la prueba se supone que debería ser no tan diferente a lo que fue el año pasado, Amaro. Así que si usted dio la prueba el año pasado, o alguno de ustedes dio la prueba el año pasado, o echa una mirada al modelo Admisión PTU 2022, se van a dar cuenta que, claro, hay una gran cantidad de preguntas que son más que de memoria, son preguntas de habilidad de pensamiento científico o de análisis de gráfico o tabla, que es lo típico, que siempre ha estado. De hecho, no es como un invento de ahora, de ahora, este año, del año pasado, no sé, es algo que ha estado siempre presente. Y este tipo de preguntas igual debería salir. Lo que pasa es que aquí, como si usted se da cuenta, claro, como que la habilidad que está priorizándose aquí es como la habilidad de reconocimiento. Por eso les dije que igual necesito que eso se lo sepan, porque para poder responder grupos funcionales, sea una pregunta de razonamiento, como usted dice, u otro tipo de pregunta, necesitamos tener claridad del grupo. Es como lo básico, ¿entienden? Así que efectivamente, eh, yo necesito que, por ejemplo, este tipo de ejercicio que estoy mostrándolo ahora como un ejemplo, sepan o sean capaces de poder desarrollarlo. ¿Ya? Así que eso, efectivamente, la prueba debería tener un énfasis más en las preguntas como de razonamiento, más que de preguntas de reconocimiento, pero de todas formas necesito que igual sepan cómo contestar este tipo de preguntas. Entonces, en esta pregunta, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hay un grupo ahí que es OH. Ya les conté que ese grupo se llama alcohol y usted se lo tiene que aprender de memoria. Luego aquí ustedes ven que hay una especie de oxígeno que está como rodeado de, o sea, tiene dos palitos. Ya les dije que los palitos son enlaces. Entonces, cada vértice representa un carbono. Entonces aquí a nosotros nos interesa saber que aquí yo tengo carbono, oxígeno, y luego acá tengo un CH3, en el fondo, un metil. Entonces es como si tuviera un radical, oxígeno radical. ¿Se fijan? Pasa lo mismo a este lado, acá tengo otro H, y aquí tengo como una especie de estructura que tiene una N metida entre medio, y esa N, ¿no es cierto?, se supone que nos tiene que referir a los grupos funcionales que yo les mostré que tienen la N, y los grupos funcionales que pueden tener la N son solo dos, la amida con D de dedo, y la amina que tiene la N nomás. Se supone que la amina es el nitrógeno que tiene hidrógenos, o que está pelado, un nitrógeno solitario también conforma parte del grupo amino. Pero si yo tuviera unido con un carbono o con un CO, entonces en ese caso ahí estaría hablando de que tengo una amida. Fíjense la estructura que recién le estaba mostrando. Este ejercicio que estoy mostrando solamente es como un ejemplo, ya como, por ejemplo, aquí se dan cuenta que la amina sale con NH2, pero el amida sale con un CO, tiene que haber un CO entre medio. O sea, o un carbono y un oxígeno, a eso me refiero. Está uniéndose al nitrógeno, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, si ustedes se fijan, aquí me pregunta qué es lo que yo puedo reconocer acá. Entonces yo no reconozco el grupo éster, porque el grupo éster, si se lo aprenden de memoria, se van a dar cuenta que el grupo éster tiene dos oxígenos uniéndose a un carbono. Aquí yo no veo éster, no hay ningún éster acá. Después uno dice, bueno, yo veo el alcohol, sí, veo alcoholes, ¿no es cierto? Veo dos anillos aromáticos también, hay dos anillos aromáticos, hay dos bencenos. Entonces, el problema el problema que tiene la A es que habla del éster. Todo lo que diga éster no se descartaría, porque ya les conté que el éster tiene que tener un carbono uniéndose con un doble enlace, un oxígeno,
luego otro oxígeno y finalmente a un radical. O sea, radical, CO, radical. Yo no veo eso acá. Después, ¿no es cierto? Lo que diga amida tiene el problema de que tendría que tener el grupo amida. El grupo amida ya les conté que es CO o carbono uniéndose a un oxígeno más uniéndose a un NH. Entonces aquí yo veo un nitrógeno que está uniéndose a un CH3 y a dos carbonos que están dentro de un ciclo. Entonces aquí no veo que haya una amida, ¿entienden? No hay por dónde decir que esto es una amida, ¿ya? Porque no hay oxígeno aquí al lado de este nitrógeno y un carbono. Entonces no, solamente tengo carbonos que se están uniendo a esto nomás, pero no veo el oxígeno metido ahí. Entonces decir que una amida no tiene sentido de ser. Entonces esto podría ser una amina con N, pero no una amida, ¿se fijan? Yo no sé si más o menos los que saben un poquito más o viendo la tabla que les mostré, les tinca cuál podría ser la respuesta correcta aquí en esta alternativa. Hay algunos que me dijeron ya por el chat, pero yo estoy preguntando al resto, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la opción aquí? Que como bien decía Amaro, aquí sería como una pregunta como de identificación del grupo, no como una habilidad científica de analizar un caso, sino que sería como una habilidad como de reconocer. Ya veo dos grupos éter, lo cual está correcto, dos anillos aromáticos, sí, dos alcoholes, ya, y veo la mina. El problema es que habría que clasificar si la mina es terciaria o secundaria. Si se fijan, ahí como que agrego una complejidad porque me está diciendo como un tipo particular de mina, lo cual no he dicho, porque hasta el momento no he dicho nada de las minas primarias, secundarias o terciarias, ¿ya? Pero ahí me está diciendo esa distinción. Entonces, les voy a clarificar por mientras que cuando tengan un grupo NH2 que se una a un solo carbono o a un sustituyente, ustedes van a tener una amina primaria. Cuando el grupo amino se une a dos sustituyentes, se habla de amina secundaria. Y cuando se una a tres sustituyentes o tres carbonos, se va a hablar de amina terciaria. Se va a hablar de amina terciaria. ¿Ya? ¿Se fijan? Más o menos. Se los voy a mostrar, ¿ya? Entonces, está bien. Bien, por ahora la mayoría me ha dicho entre la D y la E, ¿sí? Estoy de acuerdo. Solamente estoy diciendo ahora que cuando tengan una amina que se une directamente a una cadena o un carbono, es primaria. Si se une a dos cadenas o dos carbonos, es secundaria. Y si se une a tres, es terciaria. Eso es lo que estoy diciendo. Lo vamos a ver al tiro. Me están preguntando por interno cómo podemos distinguir aminas primarias, secundarias y todo. Ya, entonces, voy a pasar al tiro a las aminas primarias y secundarias y terciarias y lo demás. Como les dije anteriormente, las aminas se caracterizan por ser grupos funcionales que tienen el grupo, que tienen nitrógeno, ¿ya? Y resulta que puedo tener tres categorías de aminas. Entonces aquí yo empiezo a meterme más en un detalle, si ustedes se fijan. Pero ese detalle sí se preguntaba en común, históricamente. En la antigua PSU estoy hablando, ¿ya? Se preguntaba. Entonces, no debería extrañarles si hay alguna pregunta que les habla de las aminas primarias, secundarias o terciarias, porque el DEMRE tiene todo el derecho a hacerlo, ¿entienden? Como materia de común, ni siquiera de mención. Si ustedes se fijan en este mono, sale aquí que cuando el nitrógeno se une a un radical, el NH2 de un radical se habla de primaria. Si se une a dos radicales, o dos carbonos, o dos sustituyentes, se habla de secundaria. Y si se une a tres, se habla de terciaria. Entonces, yo no sé si se acuerdan del ejercicio anterior que les mostré, que estaba uniéndose el nitrógeno a tres carbonos. No sé si se fijaron en el ejercicio que les mostré hace rato atrás. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, de acuerdo a eso, no podría ser secundaria, ¿se entiende? ¿Me siguen? Por el hecho que se está uniendo a más de un carbono. O sea, a varios carbonos, de hecho. No se está uniendo solo a uno o a dos, ¿sí? Por lo tanto, claro, ustedes me decían, profe, la D o la E. Entonces aquí nos damos cuenta que sería la D, por lo que estamos diciendo ahora de los tipos de aminas, perdón, en la diapositiva que les estoy mostrando. ¿Se fijan? Entonces, esto que estoy mostrándole ahora, perdón,
Espérense, no sé qué pasó con el... espérense, se me achicó, no sé por qué. Ahí sí. Entonces, como les decía anteriormente, un poquitito, como les decía anteriormente, me interesa que diferencien lo que es la amina primaria, secundaria y la terciaria. Acá tienen unos ejemplos. Sale la anilina, que sería el ejemplo de un benceno o de un fenil, que se une a la NH2, y se le llama, usted me dice, pero ¿por qué no se le llama benzamida? O se le llama fenilamina. Se le puede llamar de todas esas formas que usted me está diciendo, pero las formas más adecuadas son fenilamina, porque ya le dije que el benceno también se llama como fenil, es el otro nombre que tiene, es como, no el apodo, pero es el nombre alternativo, ¿ya? Aquí no me están diciendo fenilamina, sino que me dicen anilina, porque acá están poniendo un nombre no UPAC, sino que un nombre químico tradicional. Luego acá dice dietilamina. ¿Qué sería la dietilamina? Sería un ejemplo de dos etiles. Usted me dice, ¿por qué veo etil aquí? Porque recuerda que les dije que los vértices eran carbonos uniéndose a hidrógeno. Aquí me imagino los que han venido a clase, que se acordarán que ya les dije que ya no van a haber más serruchos, ni círculos, ni triángulos, sino que de ahora en adelante, cada vez que les pongan cualquier cosa que sea una figura geométrica, sabemos que es un hidrocarburo y que tenemos que completar con carbonos e hidrógenos. Entonces aquí yo tengo una amina secundaria porque está uniéndose a dos sustituyentes, a dos etiles, uno a la izquierda y otro a la derecha. Luego tengo la trimetilamina, que sería el nitrógeno uniéndose a tres sustituyentes, a 3CH3, por eso se dice trimetilamina, ¿ya? Y es terciaria, ¿ya? No sé si se me siguen, chiquillos, chiquillas, más o menos. Sí, profe, todo bien. Ya, justamente, ya que estamos en esto de las primarias, terciarias y secundarias, voy a pasar a los alcoholes, porque esto también se ha preguntado históricamente en la prueba, en la PSU, quiero decir. Se les preguntaba a los estudiantes por la distinción entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Ya les conté que todo lo que se una al grupo NH2 se le va a llamar amina, y dije que habían aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Lo dijimos. Y les mostré un ejemplo inclusive. Luego, también, así como hay aminas primarias, secundarias y terciarias, ustedes tienen alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Tienen alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Y dentro de los alcoholes primarios tienen el fenol, porque el fenol se caracteriza por un OH que se enchufa al benceno o a una cadena y le llamamos, ¿no es cierto? Perdón, vamos a especificar bien eso. Cuando yo tenga un OH que se une a un carbono directamente, a un carbono de una cadena, pero ese carbono está en una estructura lineal, más bien dicho, en una estructura lineal, vamos a decir que el alcohol se le va a llamar primario. ¿Por qué? Porque el OH se une a un carbono que solo se une a un sustituyente de carbono, o sea que se une solo a solo es un carbono primario, está uniéndose solo a un carbono, ¿entienden? No hay más carbonos involucrados o uniéndose a ese carbono propiamente tal. Entonces, cuando ustedes tengan una cadena lineal y yo le enchufo un OH en un extremo de esa cadenita o de esa cuncuna, yo hablo de un alcohol primario, porque el carbono al cual se une el alcohol es primario. En cambio, si yo tengo un OH que se une a un carbono, que se une a dos carbonos, en ese momento el OH se está uniendo a un carbono secundario y por lo tanto ya no va a ser un alcohol, ¿no es cierto?, primario, sino que va inmediatamente a transformarse en un alcohol secundario. Si fuera una cadena lineal, el OH se estaría enchufando a un carbono que se encuentra dentro de la cadena, nunca los carbonos de los extremos, sino que los carbonos que están dentro de la cadena. Entonces, siguiendo esa lógica, el fenol, que es un benceno y que es un ciclo en el fondo, es un ciclo, si ustedes se fijan, todos los carbonos que ustedes tienen ahí no son carbonos primarios, no hay ningún carbono primario. No hay ningún carbono primario, porque todos los carbonos se están uniendo al menos a dos carbonos. ¿Se fijan? Que en el fenol no hay ningún carbono primario, porque todos los carbonos que están en los vértices se están uniendo a su vez a otros dos carbonos. ¿No se me siguen la lógica, chiquillos? La lógica del razonamiento que estoy diciendo, del concepto de carbono primario
carbono secundario? El carbono secundario es cuando ustedes tienen un carbono que se une a otros dos carbonos en una cadena o en una estructura. En cambio, el carbono primario es cuando se une solo a un carbono en una cadena. No puede ser un ciclo porque si no, no resulta. El carbono terciario es cuando ustedes tienen un carbono que se une a 3 radicales o 3 cadenas. Entonces, el alcohol terciario será por defecto aquel grupo OH o hidroxilo que se une a un carbono terciario. Entonces, ¿qué es lo que es alcohol primario? Cuando el OH se une a un carbono primario. ¿Qué es el alcohol secundario? Cuando el OH se une a un carbono secundario. ¿Qué es lo que es el alcohol terciario? Cuando el OH se une a un carbono terciario, que se une a 3 radicales o 3 cadenas. Por lo tanto, si yo tengo un fenol, o sea, un OH que se enchufa a un benceno, inmediatamente no podría ser un alcohol primario. ¿Por qué? Porque el carbono que se está uniendo al OH es un carbono que se une a 2 radicales, o sea, a 2 carbonos, quiero decir. Un carbono secundario. No sé si me siguen, chiquillos y chiquillas, con el razonamiento. No es igual que la amina primaria, es parecida. El concepto de la amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. No es exactamente igual, es parecido el concepto. ¿Sí? Es parecido. Quiero saber si se entiende, si se entendió lo de amina primaria, secundaria y terciaria, y si se entendió lo de alcohol primario, secundario y terciario, porque son parecidos, pero no es no es la misma aplicación. ¿Sí? Entonces, insisto, primero que nada, en esta tabla se muestra que el OH o el alcohol o hidroxilo que se une a un carbono primario se le llama alcohol primario. Normalmente las cadenas lineales serían los carbonos de los extremos. Cuando se trata de una cadena lineal y yo tengo un OH que se une, perdón, a 2 carbonos, por ejemplo, un carbono que esté al centro de una cadena lineal, supongamos que tengo una cadena de 5 átomos y yo tengo el carbono 3, el carbono número 3 de la cadenita, y yo le enchufo ahí un OH. Eso automáticamente me lo transforma en alcohol secundario. Y usted me dice, ¿por qué, profe? Porque está entre medio de la cadena. Tiene 2 carbonos al lado, que es la misma lógica que se aplica para el fenol. ¿Por qué? Porque como el fenol es un anillo, todos los carbonos se están uniendo a los carbonos vecinos. Así que cada carbono se une a otros 2 simultáneamente. Por lo tanto, todos los carbonos del fenol son secundarios. Esa sería pregunta PTU también. Que yo les preguntara ya, tengo un fenol. ¿Qué características tiene el fenol? Así como, o no sé, o respecto al fenol, analizando el fenol, podríamos deducir o inferir sus siguientes características. Entonces yo les pregunto aquí, ¿cómo son los carbonos del fenol aquí? ¿Cómo son los carbonos de cada uno de los vértices? ¿Cómo son los carbonos de cada uno de los vértices? Entonces usted me tiene que decir que los carbonos de cada uno de los vértices son carbonos sp2, que eso lo vimos en clase hace tiempo. Luego me tendría que decir que todos los carbonos son secundarios. Todos los carbonos son secundarios porque al menos se unen a 2 sustituyentes o a otros 2 carbonos. ¿Sí? ¿Me siguen? Luego, el alcohol terciario sería cuando un OH o grupo hidroxilo se une a un carbono terciario, que se une a 3 radicales o 3 sustituyentes de carbono. Luego acá abajo tengo la integración entre la nomenclatura orto, meta y para o respecto a los bencenos o los aromáticos o los fenoles, como yo les decía. Por ejemplo, acá tengo un benceno con 2OH, todos tienen 2OH, pero tienen distintas posiciones. Uno tiene posición 1,2, uno tiene posición 1,3. Entonces, por ejemplo, ahí usted me dice, no sé, Amaro o alguien me puede decir, profe, pero estas preguntas ¿de qué son? Estas preguntas son de aplicación. O sea, el DEMRE las puede presentar como preguntas de aplicación. No las va a preguntar como preguntas de reconocimiento, así como, mire, aquí yo estoy preguntando la memoria. No, porque aquí no es como memoria, aquí es como usted aplica un conocimiento que se supone que vio en el pre o en el liceo o en el colegio y aplica este contenido para identificar un nombre. Entonces, las preguntas de nomenclatura UPAC no son preguntas de reconocimiento o de memoria, son preguntas de aplicación, como mínimo, son preguntas de aplicación. Ahora que yo pueda hacer preguntas, como decía recién,
Amaro, que sean más bien de razonamiento, de habilidad de pensamiento científico, y que yo les meta aquí el tema de las habilidades de los grupos funcionales, eso es otro cuento, ¿ya? Pero ¿saben cuál es el problema de ese tipo de formato de pregunta? El problema de ese formato de pregunta es que toman más tiempo en la resolución, porque son preguntas que tienen mucho texto o que tienen mucho dibujo y ocupan muchas hojas. Me sale mucho más fácil hacer una prueba que sea más corta, que sean ejercicios más cortos, más sintéticos de hacer, que ocupen menos páginas del facsímil, que salga más flaco el facsímil y que sean más rápidas, de mayor rapidez de resolución para los estudiantes. Porque si no, el se estaría disparando los pies, po. Se supone que las preguntas tienen que ser de rápida resolución. Entonces, el número de preguntas que sean como de análisis de un caso o de la aplicación de una situación científica donde yo meta los grupos funcionales, no pueden ser de cualquier manera. Tienen que ser preguntas como que sean sencillas, ¿entienden? Así que siempre se van a preferir hacer este tipo de ejercicio antes que una pregunta como donde hay que interpretar un gráfico, una tabla con resultados de, no sé, de algo de grupos funcionales. Ya, entonces momento, chiquillos, les pasé los grupos funcionales en su presentación general. Luego les pasé las aminas primarias, secundarias y terciarias, y luego les pasé los alcoholes. Y en los alcoholes ya estaba metido aquí un poco más de tiempo. Entonces quiero mostrarles otro ejemplo de ejercicio antes de seguir avanzando, porque a mí me gusta mostrarles ejercicios. Me muestra, yo siempre en las clases, chiquillos, les trato de mostrar la realidad, no un ejercicio de facsímil de un pre o qué sé yo. La idea es como mostrar ejercicios que sean representativos de la... Por ejemplo, miren este ejercicio. Este ejercicio es admisión 2021. Este es mucho más actual. Entonces, insisto, estas preguntas igual les van a salir. Igual les van a salir. Ahora, no les van a salir con la misma proporción que salían hace años anteriores y todo lo que sepa, pero sí deberían salirle preguntas de este estilo o algunas preguntas de este estilo. Por ejemplo, aquí me dicen, carepalo, ¿cuáles de los siguientes compuestos es una mina primaria? Que fue lo que yo les pasé recién. Entonces, la mina, como dijimos recién, es aquello que tenga el grupo NH2 o un nitrógeno pelado o que esté uniéndose con cosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes miran la B aquí y miran la C. ¿Qué les parece la B y la C? ¿Les parece que eso es amina con N? No. De acuerdo a lo que yo les mostré, no. Usted me dice, profe, que vi muy poco rato la tabla. Es que ahí está la memoria, pues chiquillos. Por eso les dije que cada uno de ustedes agarre la tablita que tiene o la descarga de Google, de Wikipedia, de lo que sea, y tiene que anotar eso, porque es lo mínimo que yo le puedo pedir. Por eso les decía el discurso recién, chiquillo, que si ustedes, no sé, necesitan un puntaje promedio estándar y no sé, teniendo un puntaje razonable en lenguaje y matemáticas, que ni siquiera tiene que ser un gran puntaje. Yo una vez tuve una alumna, chiquillos, que ella quería ser profesora, ya quería entrar a estudiar pedagogía en biología, si no me recuerdo, mal no recuerdo. Ella era una alumna promedio, era una alumna muy común y corriente, entonces ella no necesitaba mucho puntaje, no necesitaba sacar 750. Yo le dije que se tratara de esforzar un poco más, sabiendo que no necesitaba mucho puntaje, porque hay algunas universidades que le pedían 550 puntos, ¿ya? O menos inclusive, en su momento, me acuerdo. Porque no era lo mismo que entrar a estudiar medicina, ¿entienden? En la Universidad Católica, que pedía 800, pues yo estoy hablando de que quería entrar a estudiar pedagogía en biología, porque hay otras que son las licenciaturas, que piden más puntaje, pero en fin, la cosa es que ella no necesitaba un puntaje extraordinario en ciencia, entonces ella podía darse el lujo de a lo mejor de concentrarse, a él le gustaba la biología, le iba a ir bien, entonces en química tenía que salvar con algunas preguntas, su educación había sido como las pelotas, había sido pésima, pero en biología era bastante buena y sabía mucho y le iba bien, pero se equivocaba más en física y en química, pero tampoco necesitaba, como les dije, yo le dije, mire, ¿por qué no se esfuerza? Porque aquí en Chile existe una beca que se llama la beca vocación de profesor, donde si usted le va bien, usted no solamente puede quedar en el pedagógico, sino que puede a lo mejor quedar en la católica, y más encima, no solamente va a tener gratis la carrera, sino que más encima le van a pagar. O sea, le van a pagar un sueldo. ¿Se entiende? O sea, es como el plus de haber sacado un puntaje por el cual habría entrado muerto de la risa a odontología o a otra carrera, no sé, pero elegiste estudiar pedagogía. Entonces, no solamente tenéis la carrera gratis, sino además te mandan plata todos los meses. Entonces, te lo depositan en la cuenta y no son 50 lucas, es mucha más plata. Entonces, lo que quiero decirle en el fondo es que, claro, cada cual tiene que ver dónde se le aprieta el zapato y si alguno de ustedes necesita un puntaje de excelencia, estas preguntas serían lo mínimo que yo les debía pedir. O sea, o sea, esto es como la base mínima.
¿Se entiende? Pero si no necesitan tanto puntaje, como les dije, podría ser que identificaran los grupos, a lo mejor se sabieran hasta este nivel y de ahí chao. No es necesario profundizar más. Ya, entonces, volviendo a este tema de la pregunta 40. La B y la C, como bien me responden por interno, no puede ser amina. Son amidas con D de dedo y se lo aprenden de memoria. La B sería una metanamida porque tiene solo un carbono y la B de barco sería una etanamida porque et es prefijo de dos carbonos. Amida con D de dedo. No puede ser la B y la C, obviamente. La A, la D y la E son aminas. La A es una metanamina. La D es una dimetilamina. Dimetilamina tiene dos metiles. Y dimetilamina. Y la E es un trimetilamina. Trimetilamina. Por lo tanto, la E es una amina terciaria, chiquillos. Muy bien, me están diciendo por acá por interno que es la A. Sí, era la A. La A es una amina primaria, evidentemente. La D de dedo es una amina secundaria porque tiene dos radicales o sustituyentes que se están uniendo al N, dos carbonos en el fondo. Y la E sería una amina terciaria porque se está uniendo a tres metiles, o sea, 3CH3. 3CH3. Para el que no lo sabe, el metil es derivado del metano y es un radical, ¿ya? Por lo tanto, la correcta... Entonces usted me dice, yo no sé si encuentran muy difícil este ejercicio. Y este ejercicio es bastante actual. No le estoy mostrando una PTU aquí o una PSU del año 2014. Le estoy mostrando aquí admisión 2021. Es mucho más reciente de lo que ustedes van a dar. Entonces, por eso les digo, cosas así les deberían salir. ¿Ya? Bueno, hay otras materias aquí que no vamos a alcanzar a pasar por un tema de hora. Ya, por ejemplo, acá tienen otra pregunta. Esta ya es más antigua, pero da igual, igual nos sirve. Ya, aquí es un poco la idea de las preguntas de preguntas tipo de reconocimiento, ya que efectivamente yo sé que deberían ir sacando esas preguntas. O sea, van a seguir existiendo en proporción. No las van a sacar todas. Van a ir sacando una cantidad importante de preguntas, pero no van a ser todas. Por ejemplo, que les puedan preguntar algo como ¿cómo se llama algo? O cómo relacionar una terminación con una nomenclatura UPAC. Alguien me puede decir que esta pregunta es como de memoria nomás, pues es una pregunta, no hay que aplicar nada aquí, es como ni siquiera hay que poner un nombre, es una pregunta de memoria nomás. Claro, fíjense que algo así, que sería ya, insisto, nivel básico. Por ejemplo, por eso les digo, lo mínimo que yo le pido a alguien que sepa identificar el grupo y el nombre, o cuál sería la terminación, a eso me refiero, la terminación. Luego de ahí le pediría que, dependiendo de la necesidad de puntaje que tenga, vayamos profundizando un poquito más. O sea, por ejemplo, lo que ya les pasé, las aminas primaria, secundaria y terciaria, y los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y vamos viendo por cada grupo, ¿ya? Efectivamente, aquí la 42 sería la alternativa C, de casa, un aldehído. Es reconocimiento, simplemente. Los ácidos terminan en oico, y tenían la palabra ácido antes. Las cetonas terminan en ona. Los aldehídos terminan en al, como bien decían aquí. El alcohol termina en ol, y el éter termina en éter, o a veces la palabra ílico, ¿ya? Entonces, claro, quizás como, si ustedes se fijan, son como pasito a pasito vamos avanzando, o de parte en parte. Primer paso para una persona que no sabe nada de esto es descargar la tabla, anotarla en un papel y aprenderse la fórmula general de los grupos funcionales, como cuál es cada cual y su terminación. Eso sería ya un gran paso, como les dije. Luego de ahí, como les dije, dependiendo de lo que necesitan como puntaje, o si quieren ustedes ir por un puntaje de excelencia, entonces vamos agregando, vamos profundizando en cada uno de los grupos funcionales. Hoy día les pasé solo dos grupos, alcohol y grupo amina. No alcanzo a pasarles todos los demás porque ya tengo que ir cerrando ya la clase, chiquillos y chiquillas, ¿ya? No sé si tienen duda o consulta de lo poco que alcanzamos a ver. A partir de la próxima clase yo creo que vamos a partir más temprano, tipo 5:30, y ahí vamos a alcanzar a pasar mayor cantidad de grupos funcionales, porque tenemos que verlos todos, ¿ya?
O sea, la idea es que les pase nomenclatura UPAC de grupo, o sea, que ustedes por lo menos sepan nombrar a grandes rasgos los hidrocarburos que tengan los grupos funcionales. O sea, que si les ponen una cadena, por ejemplo, cualquiera, cadena no sé, por ejemplo, les colocan, y tiene grupo H, que usted sepa colocar el nombre a esa estructura. Eso sería como lo que yo trataría de por lo menos ver, ¿ya? Entonces, las reglas UPAC aplican igual para los alcoholes o para todos los grupos funcionales. Se supone que el grupo funcional es lo que nos va a identificar la cabeza. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando yo tengo una cadena, sea lineal, sea un círculo, lo que ustedes quieran, siempre yo voy a tratar de buscar la cabeza o a partir del cual voy a empezar a contar los carbonos para numerar los accesorios que tenga la cadena? Entonces aquí aplica la misma regla UPAC. El grupo funcional me va a ayudar a identificar el carbono 1, o me va a identificar el primer carbono o el carbono a partir del cual voy a empezar a contar la cadena. Entonces, el grupo alcohol no lo miren a huevo, el grupo alcohol es importante, tiene jerarquía. Entonces, si yo tengo un grupo H en una cadena, es ese grupo H el que me va a ayudar a identificar la cabeza de la cadena. Así como lo hacía el doble enlace o el triple enlace, por ejemplo, el oalqueno o el oalquino, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, tarea para la casa, porque voy a ir cerrando, es que ustedes se descarguen una tabla, la lean, ¿no es cierto? La copien, la anoten en un papelito, se la aprendan de memoria para la próxima clase. Y yo voy a seguir avanzando estos grupos funcionales y les voy a seguir mostrando como preguntas o ejercicios relacionados eh, para que ustedes por lo menos queden con un nivel básico respecto de esta materia en sí. ¿Ya? Yo creo que finalizando como ya lo de orgánica, quizá al final podemos hacer un repaso general para la gente que no ha venido, como para tratar de que tengan como una especie de clase resumen, no sé, ¿ya? Eso podríamos también hacerlo. Así que es cosa que ustedes me digan, ¿no? Ya, chiquillos y chiquillas, entonces un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Espero haberlos ayudado. Como les dije, están todos invitadas e invitados a estas clases y ustedes tienen que simplemente proponer, si tienen alguna duda o algo, sí, no hay ningún problema. Ya lo podemos discutir aquí también, problemas o ejercicios que tengan de grupos funcionales. ¿Ya? Ya, chiquillos, me despido. Que estén muy bien, cuídense y nos Chao, veríamos profe, ya la muchas gracias. próxima, Nos la vemos clase de mañana. biología, Que esté ya, bien. mañana. Que estén muy bien. Chao, chao, cuídense. Igualmente, chao, chao. Chao, chao, nos vemos.